Buenos días, bienvenidos a la clase de matemática. No olvides que la oración es el alimento diario que nutre nuestra vida espiritual. Aquí les dejo un mensaje: no salgas, quédate en casa, ayúdanos. Vamos a seguir y a empezar la clase del día de hoy. Es acerca de las medidas de tendencia central. Vamos a ver la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética, o también se la puede llamar promedio. ¿Qué hacemos para calcular la media aritmética o promedio? Hay que sumar todos los datos y se divide para el número total de datos existentes. Se la representa con la letra X y sobre ella una línea horizontal. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un conjunto de datos: 4, 7, 9, 3, 5, 4. ¿Qué hacemos? Sumamos todos los datos. 4 más 7 más 9 más 3 más 5 más 4 nos da un total de 32. Luego, a ese valor total lo dividimos para 6. ¿Por qué para 6? Porque es el número de datos existentes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, como tenemos 6 datos, el valor total de la sumatoria lo dividimos para 6. Nos da un valor de 5,33. Y ya tenemos calculada la media aritmética, que es de 5,33. Recuerden que siempre les había dicho que en las divisiones les he pedido que lo hagan hasta con un máximo de 2 decimales. Otra de las medidas de tendencia central es la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Se ordena todos los datos de menor a mayor. Deben ordenarse todos los valores, así estos se repiten. Ya veremos un ejemplo más tarde. Se lo representa con las letras M mayúscula y la E minúscula. Para calcular la mediana pueden presentarse o existir dos casos. Veamos el primer caso. Cuando el número total de datos es impar, es decir, tenemos un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos. Entonces 5 es un número impar. Hay 5 datos. ¿Qué hacemos? Los ordenamos de menor a mayor, como está acá. Primero va el 3, vamos a ir tabulando. Tachamos el 3 y lo colocamos acá. Tachamos un 4, lo colocamos acá. Hay otro 4, también hay que colocarlo, lo tachamos y lo ponemos acá. El 7 y lo ponemos también acá. Y finalmente el 9, y quedan los datos ordenados de menor a mayor. Como el número total de datos son 5, es un valor impar, siempre nos va a quedar un valor en el centro. ¿Sí? Siempre nos va a quedar un valor en el centro. ¿Cuál es? El 4. Entonces ya tenemos calculado el valor de la mediana. Ahora veamos el segundo caso. Cuando el número de datos en cambio es par. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, tenemos 6 datos. Lo que significa que nos van a quedar 2 datos centrales. ¿Qué hacemos primero? Los ordenamos de menor a mayor. Como les había dicho anteriormente, vamos tabulando los datos. Tacho el 3, lo coloco acá, el 4 lo coloco acá, el 4 lo coloco acá, tengo el 5, el 7 y finalmente el 9, ordenados de menor a mayor. Ahora, como son 6 datos, pues es lógico que nos van a quedar en medio 2 datos. En este caso nos queda el 4 y el 5. Muy distinto al de acá, que nos quedó un solo dato. Cuando nos quedan 2 datos, ¿qué hacemos? Los sumamos. 4 más 5, 9. Y ese valor lo dividimos para un valor constante, que es el 2. Y nos queda 4,5, que es el valor de la mediana. Entonces la mediana puede presentarse de dos formas. La una, cuando el número total de datos es impar, nos quedará un solo dato central una vez que los hemos ordenado de menor a mayor. Y la otra, cuando el número total de datos es par, nos van a quedar 2 datos centrales, los sumamos y los dividimos para 2. Y así obtenemos el valor de la mediana. Otra de las medidas de tendencia central es la moda. Aquí se busca el dato que más se repite. Ese es el valor de la moda.
pueden existir dos o más valores que se repitan, entonces tendremos más modas. Se las representa con la letra M mayúscula y la O minúscula. Un ejemplo. Los datos tenemos 4, 7, 9, 3, 4, 5. Aquí yo los he ordenado de menor a mayor para que se puedan visualizar de mejor manera. Si ustedes quieren lo hacen, si no simplemente se observa cuál es el dato que más se repite y sencillo, pues ese será el valor de la moda. En este caso podemos observar que el dato que más se repite es el 4. Entonces tenemos el valor de la moda. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el conjunto de datos 5, 6, 7, 5, 7, 2. A este vamos a calcular las medidas de tendencia central. Vamos a calcular el promedio o media aritmética. Vamos a calcular la mediana y vamos a calcular la moda. Primero, vamos a hacerlo con el promedio. Recordamos un poquito. Tenemos que sumar todos los datos. Aquí los tenemos. 5 más 6 más 7 más 5 más 7 más 2 nos da un total de 32. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Dividir para el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, a la sumatoria total, que es 32, la dividimos para 6 y nos queda 5,33. Y ya tenemos el valor de la media aritmética. Vamos con la mediana. ¿Qué teníamos que hacer? Ordenar de menor a mayor. Primero el 2, como les decía, podemos ir tabulando. Tachamos el 2, lo colocamos acá. Tachamos el 5, lo colocamos acá. El otro 5 lo colocamos acá. Tachamos el otro 6, lo colocamos acá. El 7 acá y finalmente el otro 7 también lo colocamos acá. Y están ordenados de menor a mayor. Luego, ¿qué nos dice? Que ubiquemos los datos centrales. Como el número total es 6 datos, entonces es lógico pensar que nos van a quedar 2 datos centrales. ¿Qué hacíamos? Lo sumábamos. 5 más 6 igual a 11. Y luego lo dividíamos para un valor constante que es el 2. Nos queda 11 dividido para 2, 5,50, que es el valor de la mediana. Vamos con la moda. ¿Qué es la moda? Era, o es más bien, el dato que más se repite. Pero observemos este caso particular. Hay dos datos que se repiten. Hay un 5 y otro 5, dos 5. Hay un 7 y otro 7, dos 7. Lo que significa que entonces yo tengo dos datos que se han repetido el mayor número de veces. En consecuencia tengo dos modas, un valor bimodal, el 5 y el 7. Gracias y éxitos.